Hola jóvenes, muy buenos días, bienvenidos a la sesión del 9 de marzo del 2022. El día de hoy estaremos continuando con la presentación referente al proceso de negociación. El proceso de negociación de manera general y cómo lo podemos aplicar en diferentes negociaciones, sin importar si se trata de un tipo u otro. El día de ayer comentábamos ya de forma inicial en qué consiste este proceso. Decíamos que lleva tres etapas. Empieza con la planificación, después pasa a una etapa de desarrollo y culmina con la etapa de cierre. Y particularmente comentábamos sobre la etapa de planificación y todos los aspectos que esto conlleva, que esto implica. En esta que es la primera etapa dentro del proceso de negociación, básicamente se tiene que hacer toda la preparación, todos aquellos aspectos o actividades que nos enfocan, nos orientan a tener claridad respecto a qué es lo que se va a negociar, por qué se está negociando, qué necesidades tenemos, qué objetivos vamos a tratar de alcanzar y demás. En este sentido, pues bueno, mencionábamos algunos de estos puntos que son muy importantes de establecer, principalmente los primeros dos. Tener bien claro cuáles son las necesidades, deseos, requerimientos o intereses de nuestra parte para poder determinar objetivos concretos que nos ayuden a alcanzar mejores resultados dentro de nuestra empresa. Esos objetivos tienen que estar establecidos también a partir de ciertos presupuestos y restricciones. ¿Cuánto tengo para poder utilizar en esta negociación y hasta dónde puedo llegar? Y ojo, el presupuesto se refiere a temas de dinero, sí, pero también aspectos que tienen que ver con cualquier otro elemento dentro de la mezcla de negociación. Pueden ser tiempos de entrega, pueden ser garantías, pueden ser cantidades y cualquier otra característica. ¿Qué presupuesto tengo para cada uno de esos puntos? Adicional, los puntos de resistencia, las restricciones que tenemos, hasta dónde puedo llegar, cuáles son mis límites en este sentido. Eso nos va a llevar también a identificar cuál va a ser nuestra mejor alternativa. Si la negociación que vamos a llevar a cabo con una empresa no resulta de la manera en que nosotros queremos, no se alcanzan todos los objetivos o no se cubren todas las necesidades, pues entonces, ¿qué alternativas son las que podrían ser mejor? Eso es fundamental establecerlo también con anticipación en lo que conocemos como MAPAN. Entonces, una vez que tenemos esto bien claro, podríamos decir que ya estamos preparados para empezar al menos con la parte de preparación de la negociación, el contactar a la otra parte y empezar a agendar la reunión. Sin embargo, una parte también que es importante previo a que se inicie con el desarrollo de la negociación tiene que ver con conocer a la otra parte. El entender perfectamente quiénes son o quién es, cuáles son sus propias necesidades e intereses, e identificar en qué puntos coincidimos y en cuáles no, es algo que nos permitirá eventualmente llevar a cabo una mejor negociación. Esa contraparte, pero también el contexto en el cual existe, es algo que debemos de tratar de conocer desde un inicio, desde antes de empezar la negociación. Y sobre todo, finalmente, tener una agenda o agendar, mejor dicho, la reunión, pero también, y esto no se los comentaba ayer, la agenda se refiere no solo a tener una fecha y una hora en la que vamos a llevar a cabo la negociación, también tiene que ver con establecer cuáles van a ser los puntos que se desarrollan durante la negociación. El tener un listado de aspectos a tocar durante esa reunión es también un punto que en muchas ocasiones nos ayuda a que no se desvíe, a que vayamos por un mismo rumbo, por un mismo camino y no perdamos tiempo durante esa negociación. Una vez que ya cumplimos con los puntos previamente mencionados, podemos acceder ahora sí al desarrollo de la negociación, que es la negociación como tal. Esta segunda etapa, la etapa de desarrollo, implica una serie de pasos, una serie de escalones, podemos llamarlo así como lo vemos en pantalla, que nos van a permitir alcanzar lo que nosotros queremos conseguir. ¿Cómo hacemos para llegar hasta allá arriba? Pues lo primero es que la agenda que nosotros planteamos para poder desarrollar o llevar a cabo la negociación se cumpla. Es decir, si dijimos que la reunión iba a ser el martes a las 10 de la mañana en la oficina del señor González,
Pues bueno, estar ambas partes en la oficina del señor González el martes a las 10 de la mañana. Eso es lo primerito. Y es el vínculo que existe entre la parte de planificación y la de desarrollo. Si no se cumple allí, si no está la otra parte, no estamos nosotros, pues se rompe el proceso y tenemos que reiniciar haciendo una nueva agenda. ¿Ok? Pero pensemos que todo va bien. Estamos allí en la reunión y todo está perfecto. La primera parte o el primer paso en el desarrollo tiene que ver con la comunicación que existe entre las partes, el establecer esa comunicación implica el interactuar de forma constante y provocando un flujo de información permanente. Y ojo, hasta aquí todavía no sabemos si vamos a llevar a cabo una negociación distributiva o integradora o una combinación, ¿cuál? Lo único que sabemos es que tenemos una contraparte con la cual debemos negociar. Y es precisamente en este paso, en la negociación, donde debemos conocer o debemos tratar de establecer ciertas pautas que nos indiquen o nos muestren qué sería mejor. Si soltamos toda la información, nos guardamos la mayor cantidad o nos guardamos solamente poquito. Vamos a establecer en esta comunicación aspectos que tienen que ver con la confianza, aspectos que tienen que ver con la honestidad. ¿Debo ser honesto o no? ¿Debo confiar en la otra parte o no? Y la otra parte también estará pensando lo mismo. ¿Qué tanta confianza existe entre nosotros? Una vez que se identifica esto, podemos entender también qué tipo de negociación queremos jugar. Si nos vamos por una estrategia más distributiva o por una estrategia más integradora, en cualquier caso, en esa parte donde establecemos cuál va a ser ahora sí el caminito que va a llevar nuestra negociación. Y si ya tenemos una estrategia definida, entonces vamos a orientarnos hacia ciertas técnicas o tácticas. Tal vez mi estrategia va a ser más distributiva y lo que yo quiero es identificar de qué manera puedo cambiar el punto de resistencia de la contraparte. Esa es mi estrategia y lo voy a hacer a través de ciertas tácticas y a lo mejor la táctica que voy a estar empleando junto con mi equipo de trabajo es la de policía bueno, policía malo. Y con esa táctica yo voy a tratar de conseguir concesiones por parte de la otra empresa. Esas concesiones van a provocar entonces que esa parte se mueva de su punto inicial a su punto de resistencia y que incluso mueva su punto de resistencia más abajo o más arriba, dependiendo de la perspectiva, de donde está originalmente, de manera que se adapte más a mis necesidades y yo pueda alcanzarlo de mejor forma. O puede ser que prefiera una negociación integradora. Y entonces establecemos un vínculo que nos permite platicar concretamente de problemas, soltar un poquito más de información para que ambas partes conozcamos nuestras propias motivaciones, deseos, necesidades e intereses y lleguemos a un acuerdo mutuo a través de la presentación de concesiones. En cualquiera de los dos casos, vamos a llegar a este punto. Un punto en el cual se brindan concesiones, se realizan ajustes, ya sea que lo haga una sola parte o se haga por parte de ambas empresas o ambas organizaciones o ambas personas. Estas concesiones, recordemos que una concesión significa que estamos cambiando lo que teníamos originalmente propuesto por algo que se acerque más a lo que quiere la otra parte. Oye, te lo vendo en 20 pesos. Oye, pero nada más tengo 10. Bueno, me bajo a 15. Ya estoy dando una concesión allí. ¿Okay? Además de concesiones, también se llama como ajuste. Estamos ajustando las ofertas para que lleguen a un punto en el cual todos tengan ese acuerdo. Entonces, puede ser que se brinden ajustes o concesiones de una sola parte o de todas las partes. Y en ese caso serían ajustes mutuos o concesiones mutuas. ¿Ok? Temas que ya hemos visto desde antes. Y una vez que se realicen estos ajustes o estas concesiones, llegamos a generar acuerdos. Y esta es la parte más importante dentro de la negociación, la parte culminante, la cúspide dentro de esta etapa de desarrollo de la negociación.
está hasta arriba porque es lo que más nos interesa. Subimos esta escalerita, empezando a platicar con la otra parte, estableciendo ciertas pautas, aclarando ciertas ofertas, estableciendo estrategias, técnicas y tácticas, realizando concesiones, hasta finalmente llegar a un acuerdo. Y aquí concluye la segunda etapa. Ya tenemos ese acuerdo, ya nos dimos la mano, ya todos saben que ese acuerdo se tiene que llevar a cabo. Pero ojo, ese acuerdo no sirve de mucho si solamente es de palabra. Lo que podemos hacer entonces es pasar a la etapa de cierre y empezar lo que se denomina como formalización del acuerdo. ¿A través de qué documento creen ustedes que se puede formalizar un acuerdo? ¿Contrato? Un contrato, muy bien, un contrato o un convenio. Entonces, una vez que ya llegamos a ese acuerdo, lo que sigue es firmar un contrato o un convenio. ¿Vale? Esto si estamos hablando de, digamos, procesos de negociación formales, obviamente, y que implican ciertas acciones más amplias. Pero ojo, no siempre vamos a firmar convenios o contratos. Habrá negociaciones donde solamente es de palabra o donde se necesitan notas de venta simplemente o la propia transacción es la formalización. Puede ser que es una negociación entre una empresa grande y un proveedor y en ese caso sí se requiere un contrato. Pero si estamos hablando de una negociación entre una vendedora en una tienda de ropa y un cliente, pues entonces allí no se necesita un contrato, simplemente se hace la transacción, se paga, se entrega un ticket y listo. Entonces hay diferentes mecanismos de formalización. Obviamente aquí nos vamos a enfocar en el contrato, que es quizá el más formal dentro de estas formalizaciones. Una vez que tenemos firmado ese contrato, ya sea que lo hicimos en ese mismo momento o en 1 o 2 días posteriores, en ese contrato debemos de establecer todos los acuerdos a los que se llegó. Quién va a hacer, qué cosa y en qué momento, cómo se va a ejecutar y demás. Y debemos de tener claridad sobre esa ejecución, es decir, que no solamente está en papel, sino que realmente se lleve a cabo y que se lleve a cabo bajo ciertos estándares o criterios de control. Para ello necesitamos darle el seguimiento y la evaluación constante. Entonces, por ejemplo, pensemos que en el contrato estuvimos negociando con un proveedor de computadoras. Y ese proveedor nos dijo que nos iba a entregar 20 computadoras para equipar nuestra oficina dentro de una semana. Pasa una semana y todavía no me entrega nada. Eso quiere decir que no se está ejecutando ese acuerdo al que llegamos. No puedo ni siquiera implementar mecanismos de control y seguimiento porque pues, ni siquiera ha hecho nada. El seguimiento puede ser a través de llamadas de que, oye, no están mis computadoras, pero no puedo establecer mecanismos de control. Vamos a regresar. ¿Qué pasa si de esas 20 computadoras ya me entregó 10? Llegan 10 computadoras al tercer día y pues excelente, ya tengo 10 computadoras, ya tengo la mitad. Entonces, lo que yo debo de identificar es que esas computadoras que me entregan realmente coincida con lo que acordamos. Oye, tú me dijiste que me ibas a entregar computadoras de la marca HP del modelo XC2025 S17. Sin embargo, las que me estás entregando son diferente modelo. De hecho, ni siquiera son HP, son marca Asus. ¿Qué está pasando aquí? Ese mecanismo de control me permite pues, después realizar el seguimiento y decirle al proveedor, ¿sabes qué? Eso que me mandaste no es lo que acordamos. Va de regreso y tráeme lo que se acordamos. Entonces, hay que darle seguimiento. La negociación no acaba con la firma de un contrato. La negociación termina cuando todos los acuerdos de ese contrato fueron efectivos. ¿Ok? Finalmente, se evalúa si es que fueron efectivos o no, si es que se entregaron, ¿no? Por ejemplo, las 20 computadoras con las condiciones acordadas. Y por último, tenemos una etapa o un paso que se llama renegociación. Y este tiene un asterisco ahí en la parte derecha. Y esto es porque no siempre se llega a esa etapa. La renegociación puede tener dos sentidos.
Renegociar implica que, ¿sabes qué? No me entregaste lo que acordamos por X motivo, vamos a renegociar. Y ya sea que te voy a pagar menos, o que vamos a cambiar las fechas, o que va a haber algún descuento o algo, pero la negociación ya no va a ser la misma. Tenemos que firmar otros acuerdos distintos. Eso es por una parte, si alguna de las dos incumplió. Pero también existe otra forma. La renegociación también puede implicar que el contrato se llevó a cabo al pie de la letra, se entregaron todos los acuerdos y todo está bien. Y renegociar entonces sería volver a contactar a ese proveedor para un acuerdo distinto. Ya creamos un buen vínculo, una buena relación, ya sé que puedo confiar en ti, entonces te vuelvo a llamar cuando vuelva a necesitar alguna computadora o algún equipo o X cosa que tú me puedas ofrecer. A eso se refiere también la renegociación. ¿Ok? Bien, entonces hasta aquí son las tres etapas del proceso de negociación. Recordemos, la primera de ellas es la planificación, donde se establecen todos aquellos aspectos que tienen que ver con el acuerdo que tratamos de conseguir. ¿Qué necesidades, objetivos, recursos, restricciones, alternativas tenemos? Y conocer a la otra parte y agendar. Eso es la planificación. El desarrollo implica el establecer todas aquellas técnicas y tácticas que nos permiten llegar al acuerdo, pero ya con la otra parte. Establecemos comunicación, hacemos ofertas, generamos estrategias, técnicas, tácticas, tratamos de conseguir y de brindar concesiones hasta llegar a un ajuste mutuo y llegar a acuerdos. Esos acuerdos se formalizan en la etapa de cierre, se ejecutan, se les da control, un seguimiento y se evalúan, y finalmente, en algunos casos, se realizan nuevos procesos de negociación. Bien, una vez que entendemos estas tres etapas o este proceso de negociación, podemos ver también otras perspectivas. Hay otros autores, otros pensadores, investigadores o expertos en negociación que nos dicen, ese no es el único proceso, hay diferentes formas de verlo. Uno de ellos es Greenhalgh, que en lugar de ver el proceso con tres etapas, como lo vimos en el día de hoy, él lo ve con una perspectiva orientada hacia flujos. Un flujo de 7 fases que permiten entender a la negociación. Realmente es lo mismo, pero visto desde una perspectiva ligeramente distinta. Para Greenhalgh, lo primero que tenemos que hacer es una fase que se llama preparación. Decidir qué es importante, definir nuestras metas y pensar cómo colaborar. Muy parecido a las primeras partes de la planificación. Decir qué es importante, o sea, nuestras necesidades e intereses, y definir nuestros objetivos o metas. ¿Okay? Pero además, y este es un punto que agrega Greenhalgh, bastante interesante, es que para él desde el inicio debemos de establecer cuál sería la mejor manera en que se lleve a cabo la negociación. Si me gusta más una negociación distributiva o integradora, dependiendo de lo que necesito. Posteriormente, Greenhalgh nos dice, debemos empezar a fomentar la relación entre las partes, conocer a la otra parte o al menos contactarlo y comprender, buscando información, comprender en qué nos parecemos y en qué somos distintos para posteriormente establecer un compromiso que permita generar beneficios mutuos. Entonces, para Greenhalgh tengo mis necesidades bien claritas y ahora necesito contactar a la otra parte para saber también sus necesidades posteriores y agendar una reunión. Antes de llevarse a cabo esta reunión, Greenhalgh nos dice que es momento, ahora sí, de recopilar toda la información posible. Información sobre el problema como tal que tenemos, sobre la otra parte y sobre las necesidades que tienen. Además de tratar de visualizar acuerdos posibles. ¿En qué cosas podemos estar de acuerdo? ¿Cuál podría llegar a ser ese punto en el cual ambos estamos satisfechos? Ver qué escenarios serían los factibles. Y por último, determinar nuestra mapán. Y si se fijan, estas tres etapas o estas tres fases siguen siendo en el otro proceso la etapa de planificación. Solamente que aquí nos dice Greenhalgh,
Pues tienes que hacer primero esto, luego esto otro. Y en el otro modelo es, tienes que hacer todo esto. Tú define cómo. La fase 4 ahora sí ya empieza la negociación. Ya habíamos agendado una fecha, pues aquí se cumple esa fecha y hay que ir a la reunión. Y entonces todos los negociadores que participen en ella van a integrar su caso, van a establecer las propuestas iniciales y van a tratar de conseguir los mejores acuerdos posibles para cada caso. En la fase 5 seguimos en la reunión, seguimos negociando. Y aquí es cuando ya pasamos de nuestra propuesta inicial a las propuestas reales, digamos, a los puntos en los cuales ya pudiéramos generar acuerdos. Yo primero te había dicho 20 pesos como propuesta inicial, pero ahorita ya te digo 15. Ya es mi oferta que estoy tratando de hacer para llegar a ese acuerdo ahora sí, de manera mucho más real. Si esas ofertas se aceptan por todas las partes, pues bueno, podemos cerrar el acuerdo. Fijamos un compromiso y establecemos con claridad quién va a hacer qué cosa. Y para hacerlo de una manera más eficiente, pues lo determinamos a través de un instrumento. En este caso también, como lo veíamos hace rato, mediante un contrato principalmente. Establecer quién necesita hacer qué cosa, cómo se va a llevar a cabo, en qué momentos, en qué tiempos y demás, y firmarlo entre todos. Y una vez que se hace esto, se completa este flujo de la negociación. Si se fijan, tanto el flujo como el proceso, ambos, son lo mismo. Solamente que uno está más detallado que el otro, que uno nos lo muestra desde una perspectiva de caminito y el otro como etapas que se entrelazan. En cualquier caso, tanto el proceso que veíamos al inicio como el flujo que veíamos hace un momento, no necesariamente son una ley. Estos dos modelos pueden ser cambiantes y depende de muchos elementos. Por ejemplo, de las diferencias que existen entre cada persona, entre cada empresa, entre diferentes culturas, diferentes regiones, diferentes países. No es lo mismo la forma de interactuar como lo hacemos en el norte de México, por ejemplo, y cómo se hace en el sur. Tan solo necesitamos ver cómo nos vestimos entre estas dos regiones del país. Una persona que trabaja en una empresa o que tiene un puesto importante en Ciudad Victoria, por ejemplo, no necesariamente utiliza traje. De hecho, cuando salimos a la calle, ¿cuántas personas vemos en traje en nuestra ciudad? Muy pocas. Y eso tiene que ver en muchos casos por el clima que tenemos aquí. Utilizar traje todos los días, pues es complicado porque casi siempre hace calor y estamos por encima de los 30 grados centígrados. A diferencia de otras ciudades, como por ejemplo la Ciudad de México o ciudades del sur, donde no siempre hace tanto calor. Y para ellos es un poquito más conveniente utilizar trajes. En Ciudad de México podemos ver una gran cantidad de personas que utilizan traje. Y a diferencia de como los vemos nosotros aquí en Victoria, donde el que usa traje o tiene un puesto muy alto o va a una boda, allá no. Allá puede ser un simple auxiliar administrativo, pero necesita llevar traje porque su empresa así es. Entonces, partiendo de aspectos tan simples como la vestimenta, vemos que existen diferencias. Cuando entramos a negociar, cuando vemos estrategias y tácticas y formas de hacerlo, también apreciamos diferentes aspectos. Y habrá personas o habrá lugares o habrá empresas en las que prefieren realizar su negociación de forma directa. Llegamos a la empresa a las 10 de la mañana, empezamos la negociación y no puede durar más de una hora. Si dura más, se cancela todo. Mientras que habrá otros que dicen, no, vamos a hacerlo más relajado. Nos vemos en un restaurante a la hora de la comida, platicamos un poquito, nos conocemos, comemos y ya en la sobremesa hablamos de negocios. Entonces, esto puede variar mucho dependiendo de cada circunstancia. Le repito, no son leyes o reglamentos que se tienen que seguir al pie de la letra, no. Son procesos genéricos que en muchas ocasiones se dan de esa forma, pero que en otras pueden ser cambiantes. Muy bien.
Básicamente, eso es el proceso de la negociación y el flujo de las negociaciones. No sé si alguien tiene alguna duda, alguna pregunta. Ok, parece que no. Trataremos de ver un poquito más aplicado esto en días subsecuentes. Sin embargo, vamos a dejar por lo pronto este tema hasta aquí. Un punto importante. El día de hoy tengo que salir de la ciudad un par de días por algunas situaciones por ahí que tienen que ver con temas de salud. Entonces no voy a poder estar el día de mañana con ustedes por la mañana, ni tampoco el viernes que tenemos clase presencial. Me duele sobre todo por el tema de la clase presencial, este, pero bueno, confío en que ustedes se portarán bien este viernes dentro de la universidad y no causarán muchos estragos mientras no estoy. Traten de estar tranquilos, de no hacer mucho ruido y demás, para también evitar cualquier tipo de problema que les pueda llegar a surgir. Simplemente actúen bien. Entonces, jueves y viernes no vamos a tener clase, nos vamos a ver hasta el próximo lunes, ¿ok? Entonces, pues bueno, van a descansar de mí este par de días, disfruten estas vacaciones cortas y hasta la siguiente semana nos estaremos viendo, ¿vale? Por lo pronto, por la sesión del día de hoy también sería todo. Muchas gracias por su asistencia, que tengan un excelente día y nos vemos cuando nos veamos. Hasta luego. A ver, profe, Hasta cuídese. luego, profe. Hasta la próxima semana, tengo mi viaje. Hasta el lunes, profe. Hola, profe. Buen día y buen viaje y suerte.